Primero, aquí tienen algunos antecedentes. Soy polaco y he estado metido en cosas paranormales durante toda mi vida. Mis padres y yo pasamos mucho tiempo en casa de mis abuelos y estuve allí prácticamente en todos mis tiempos libres durante la mitad de mi vida. Allí vi muchas cosas raras, ya saben, mierda paranormal y espeluznante. Esta primera historia no es mía sino de mi abuela quien me la contó. Ser yo. Mi abuela hace 50 o 60 años. Me encontraba caminando por el pueblo de camino a casa, cuando de pronto vi unas extrañas luces verdes por el pantano. Asustada corrí a casa, y cuando miré por la ventana hacia aquel lugar, vi unos conos verdes de luz salir del pantano y seguir el camino. La abuela me cuenta que cagó ladrillos y gritó por sus padres. Todos ellos los vieron desvanecerse por aquel camino. Y al día siguiente esa mierda fue la comidilla de la mitad del pueblo. Mi abuela me dijo que eran los fantasmas de las personas que se ahogaron en aquel pantano, pero para ser honesto yo no estoy tan seguro de eso por la forma en cómo me las describió. Segunda historia. Ser yo. Tener 10. Regresaba del doctor con mis padres, cuando de pronto noté una extraña sombra en el camino. Era la sombra de algo redondo en el cielo. Algo que al mirar arriba, resultó ser un objeto negro en forma de ojo con una iris roja en el centro. Asustado como la mierda, grité de terror señalándoselo a mis padres, pero no fue hasta que mi madre lo miró que le dijo a mi papá que acelerara. Mi padre condujo lo más rápido que pudo, mientras que aquella cosa simplemente siguió su camino flotando en dirección hacia la vía férrea hasta desaparecer detrás de los árboles. ¿Qué demonios fue esa cosa? Es algo que a día de hoy aún no sé. Tercera historia. Esta también es sobre un ovni. Ser yo. Tener 16. Día de Todos los Santos. Así que mis padres y yo fuimos al cementerio. Fuimos allí y pusimos unas velas. Mientras nos encontrábamos allí noté que hacía un calor sorprendente incluso fuera del cementerio. No le di más vueltas al asunto y volvimos a casa. Para entonces eran alrededor de las 11. Cuando nos acercamos a la zona industrial y vimos a mucha gente señalándonos algo en el cielo. ¿Qué.jpg? Miré hacia arriba, y fue allí cuando vi una bola de luz dorada flotando justo al lado de una fábrica que parecía crepitar y arder con la misma luz. Pensé para mis adentros, estamos todos jodidos, mientras se movía de un lado a otro pasando detrás de aquella fábrica y luego dar vueltas por encima de nosotros, cuando al cabo de un par de minutos se convirtió en la mitad de su tamaño anterior y aceleró a través del cielo. Toda la gente se quedó sin palabras, y al día siguiente me enteré que uno de mis profesores favoritos, aficionado a la astronomía y creyente en los extraterrestres, sufrió un infarto en su balcón. Esa sensación cuando... creo que sé por qué. Esta cuarta historia es de cuando visité a un amigo mío cuyo padre era guardabosques. Ser yo y mi amigo. Lo llamaremos J por razones obvias. Ambos teníamos 17 en ese entonces, y aún recuerdo que ese día me quedé en su casa ubicada a espaldas de aquel bosque. Su padre tuvo que adentrarse allí en busca de unos cazadores furtivos y cosas por el estilo, mientras que nosotros dos nos quedamos en su porche como unos bichos raros hablando de mierda y a su espera. Había sido un día cansado para ambos después de todo lo que habíamos hecho, así que no fue ninguna sorpresa que J se quedara dormido allí mismo. Fue entonces cuando aproveché para ir al baño en completo silencio, pero cuando volví J ya se encontraba despierto. Pensé que lo había despertado a pesar de mi intento de no hacerlo, pero entonces J me dijo que lo que en verdad lo había despertado se encontraba en el techo. Extrañados salimos a comprobar que había sido alcanzando a ver una sombra esconderse detrás de la chimenea que luego saltó. Creo que no hace falta decirles que le dimos la vuelta a la casa, pero sí que al final vimos a un tipo entre comillas de 2 metros de altura vistiendo unos harapos y con una cabellera desordenada. Tenía hojas y barro por todas partes, además de una corona hecha de cuernos de venado, quien tras vernos comenzó a lanzarnos pedazos de huesos antes de salir corriendo a 4 patas. Nosotros corrimos de regreso adentro para buscar el arma de su papá y esperarlo dentro. Así que cuando llegó le contamos a detalle lo que vimos en el techo. El papá de J trató de fingir que no había sido nada y que en realidad lo habíamos soñado. Pero J, al igual que yo, estuvo de acuerdo con que su padre nos estaba ocultando algo. Tal vez una verdad que solo los guardabosques conocen. Pero ya han pasado años y todavía no sabemos qué.
Esta quinta historia es de cuando vi a un monstruo. Ser yo, tener 22, vivir en los suburbios cerca de los bosques. Me encontraba solo en casa ya que mis padres habían salido a visitar unos amigos, cuando de pronto escuché un sonido muy raro viniendo de afuera. Algo temeroso miré hacia la ventana y vi una figura gris completamente cubierta de pelo. Entonces volvió a ser aquel extraño sonido como el de algo metálico pero oxidado y luego se levantó. Yo mido 1,95 m y soy más bajo que nuestra cerca, pero cuando este hijo de puta se levantó era como 30 centímetros más alto que yo. Su cabeza entonces dio un giro de 180 grados como un maldito búho, y no dejó de mirarme con esos malditos ojos redondos y gigantes, que tenían la esclerótica negra y la iris completamente blanca y dilatada. No pude ver una boca, nariz u orejas en esa cabeza, pero tampoco es como si se hubiera quedado allí por mucho. Si se lo preguntan, saltó a la valla como si nadie se fue a la mierda en dirección al bosque. Imagen relacionada, una versión de mierda de esa cosa.